cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, en Jesús nos es dada la gracia, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Quiero compartir la palabra de Dios en este momento con todos ustedes, dando gracias a Dios por su misericordia, dando gracias a Dios por su fidelidad. Y la verdad es que la palabra que quiero compartir el día de hoy, lo voy a decir de esta forma, no es una palabra muy alentadora, es la verdad. No es una palabra de esas que termina el sermón y sales con ganas de ir a conquistar y a pelear y todo eso. Es una palabra realista, es una palabra que nos confronta, es una palabra que nos hace ver realmente en dónde estamos parados. Una palabra que nos dio Dios a inicio de año fue que tenemos que enseñar a la iglesia, que tenemos que exhortar a la iglesia y que tenemos que predicar acerca del amor también. Y yo quiero compartir esto con ustedes porque la verdad es que, de hecho, el sermón del 31 de diciembre va un poquito de la mano, también de esa forma donde hablé de la realidad que estamos viviendo, de la realidad que viene para nosotros y de cada una de las cosas que estamos experimentando. Y a este sermón le he titulado Sobreabunda la gracia. A este sermón le he titulado de esta forma porque la Biblia nos habla acerca de los últimos tiempos, porque la Biblia nos habla acerca de las cosas que van a suceder y las cosas que van a acontecer,
Y hoy en día tú y yo ya estamos experimentando esas cosas que están aconteciendo. A un nivel mayor van a venir, a un nivel mayor se van a manifestar. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto no es escondernos, el punto de todo esto no es hacernos para atrás, el punto de todo esto no es negar nuestra fe, sino el punto de todo esto es estar consciente de dónde estamos parados y a su vez tener la fuerza y la fortaleza para seguir adelante y confiar en Dios, estemos en la situación que estemos. Entonces, quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero que abras tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 13. Y lo vamos a estar leyendo a lo largo de todo el sermón. Vamos a estar leyendo los versículos, solo ten tu Biblia ahí a la mano. Y yo quiero darte un panorama muy general acerca de estos versículos. La verdad es que este texto de Timoteo predomina la maldad y predomina un ambiente frío y angustiante realmente en este versículo. Y lo que trato de hacer es porque quiero hacer un contraste de realmente lo que sucede. Quiero hacer un contraste acerca de quién es Dios. Quiero hacer un contraste acerca de en dónde estamos parados. Hace tiempo yo te decía, y una de las cosas que yo les he enseñado, y pongan mucha atención en esto que te voy a decir, es nunca vas a saber, nunca vas a poder imaginar qué tan grande es el amor de Dios hasta que no te des cuenta de la basura de donde te sacó Dios. Nunca te vas a poder dar cuenta de qué tan grande es su amor hasta que realmente puedas abrir los ojos y darte cuenta del lugar en donde estabas. Cuando te des cuenta del lugar verdaderamente donde estabas, cómo eras, cómo vivías, cómo pensabas, cómo te autodestruías tú solo, hasta que te des cuenta de esa situación, es donde realmente vas a poder vivir agradecido con Dios porque Dios te sacó de eso, porque Dios te dio esperanza, porque Dios te dio fuerza, hasta que realmente podamos asimilar eso. El punto está que a veces no lo asimilamos, ¿sabes por qué? Porque nos sentimos dignos de estar aquí, porque nos sentimos dignos de estar ante su presencia, porque nos sentimos a veces lo suficientemente santos como para decir, yo puedo estar aquí sin ningún problema. Hace un momento cantábamos y decíamos, en totalidad a ti me entrego. ¿Por qué? Porque realmente no tengo nada que darte, porque no tengo nada que ofrecerte. Cuando nosotros entendemos que no tenemos nada que darle a Dios, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, es cuando realmente nos rendimos ante Él. Y es donde realmente doblamos las manos y le decimos, no tengo nada, no soy nada. Todos los reconocimientos humanos que yo pueda tener, toda la posición humana que yo pueda tener, todo el reconocimiento humano que yo pueda tener ante la presencia de Dios, no es nada. No es nada. A Dios no lo podemos sorprender con un título. A Dios no lo podemos sorprender con doctorados. A Dios no lo podemos sorprender con dinero. A Dios no lo podemos sorprender con nuestro carisma. A Dios no lo podemos sorprender con nuestra capacidad de pensar. ¿Creen que podemos sorprender a Dios de esa forma? No, Él es Dios. ¿Y sabes cuál es la cosa más interesante de Dios? Que Él es el autoexistente. Que Él es el principio y Él es el fin. Y que en Él está todo. Entonces intenta sorprender a alguien con esas características. Tú que tuviste una mamá, tú que vas a tener una muerte, tú que tuviste que aprender a leer, a escribir, intenta sorprender a Dios con eso. Es absurdo intentar sorprender a Dios. Es absurdo intentar negociar con Dios en algún momento prediqué acerca de eso. Es absurdo eso. Es absurdo intentar ponernos a la misma altura de Dios cuando nuestra posición ante Dios tiene que ser de rendición total. Es ahí donde tú y yo nos vamos a dar cuenta de la del verdadero lugar en donde Dios nos ha sacado, de la verdadera situación en la que tú y yo antes vivíamos. Dice un canto que cantamos, sacó mi vida del anonimato. Antes no eras nadie, ahora ¿quién eres? Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora ya no soy anónimo, ¿ahora quién soy? Soy hijo de Dios. ¿Amén o no amén? Muy bien. En 2 de Timoteo, capítulo 3, yo te decía que es una cita un poco escalofriante por lo que nos describe la palabra de Dios.
Y en los versículos del versículo 1 al 5 hay una lista de 19 características de las personas malvadas. De los versículos 6 al 9 hay una descripción de cómo esas personas se meten a las casas, raptan a las mujeres y hacen atrocidades. Y del versículo 10 al versículo 13 hay una descripción de lo que cuesta tratar de vivir una vida piadosa en un tiempo como ese. Eso es en sí el resumen de esos versículos. A lo largo de los 13 versículos, pues realmente no hay mucha esperanza, porque todavía los últimos 3 versículos te dicen, pues no, la maldad va a continuar, solo te vamos a enseñar cómo debes de vivir en esa maldad. Y por eso te digo que de repente parece ser que no es muy alentador esta parte. 19 descripciones específicas acerca de esta fea moral que estamos viviendo hoy en día. Y es interesante cómo Pablo, que le escribe a Timoteo, en esta carta, de hecho es una de las últimas cartas de Pablo ya, le escribe a Timoteo. Es el mismo Pablo el que después en Filipenses, o el que antes en Filipenses 4:8, Pablo dice, expresa estas palabras Pablo: todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo merece elogio, en esto meditar. Y entonces está interesante lo que dice Pablo, porque por un lado Pablo nos está diciendo, el mundo en el que tú vives y la situación en la que tú vives está terrible. Está terrible. Y después Pablo dice, si dentro de eso terrible existe algo amable, algo puro, algo honorable, algo justo, algo digno, medita en eso. Ve eso, esas son las cosas en las cuales debes de poner atención. Y entonces tú dices, a ver, ¿cómo? Si todo está pintado de negro, ¿cómo quiere Pablo que yo encuentre en eso negro lo justo, lo honorable, lo honesto, lo puro? ¿Cómo Pablo pide que yo haga eso? Está un poco incongruente, y eso es un poco incongruente, tal vez contradictorio esa parte. La situación es que efectivamente la maldad, y la Biblia sabe que hay maldad, la Biblia perfectamente nos está hablando acerca de un mundo malvado, y la Biblia y en este punto Pablo nos está diciendo, hey, no ignores la maldad que está sucediendo y la maldad que está aconteciendo en este momento. No ignores esa maldad. Y entonces lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo en estos versículos, Pablo le dice a Timoteo, primeramente necesitas conocer el mal. Necesitas conocer el mal, y empieza diciéndole a Timoteo en el versículo 1, debes saber esto. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Primeros 5 versículos. Si te das cuenta, en estos primeros 5 versículos ya Pablo nos desglosó y nos enlistó a esas 19 características de personas malvadas, que termina diciendo, a esas personas, ¿qué debes de hacer? Evítalas. ¿Y sabes qué es evitar algo? Evitar algo es como ahorita que les dije, dense un codazo, y todos dijeron, no. ¿Sí o no? No, todos corrieron y empezaron a darse codazos. Evitar algo es simplemente, nos pasa, vas caminando y escuchas un estornudo. ¿Y qué haces? ¿No?
En la semana estábamos escuchando el radio y estábamos escuchando acerca de aquellas fobias que se han desarrollado ahora gracias a la cuarentena. O sea, gracias a la cuarentena, hoy no solo es una cuestión física que estamos experimentando, sino ahora ya es una cuestión psicológica en donde estamos siendo atormentados como humanidad. Y entonces hoy en día ya hay nuevos problemas pues de fobias que se han agregado más a lo que ya teníamos. Por si no teníamos suficientes, ahora ya tenemos más. Esta situación nos está llevando a eso, y esta situación está llevando a que cada día nos convirtamos en personas más, ¿cómo se dice? Cuando no son explosivas, más intolerantes, más, bueno, esa es la palabra como que por ahí quiero tomar esa palabra, espero me entiendan. Nos empezamos a ser más intolerantes en muchas cosas. Y más o menos así algo es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, evita, sé intolerante a ese tipo de personas. Sé intolerante a ese tipo de características. Y te voy a decir por qué. Efectivamente, dice Pablo a Timoteo, y le está diciendo a Timoteo, empieza el versículo diciendo: Timoteo, debes de saber esto. Y en estos versículos que vamos a leer, yo quiero hablarte de las cosas que yo rescato, yo saco de estos versículos. Y lo primero, que son los temas que voy a desglosar. Lo primero es los tiempos del mal que estamos viviendo, la severidad del mal, los detalles del mal, cómo el mal sigilosamente se está metiendo, el límite que tiene el mal y esa gran alternativa que necesitamos todos para desechar el mal. Esos son los temas de los cuales te quiero hablar el día de hoy. Quiero que abras tu corazón y que por sobre todo puedas ser receptivo a este mensaje, porque este mensaje habla y derrocha amor de un Dios amoroso, aunque no lo puedas ver de principio. A veces tenemos la idea que Dios es chocolates y rosas y que Dios nos va a dar ositos de peluche cuando nos dice que Dios es amor, y entonces van a llegar ositos de peluche a nuestra casa con una tarjetita de parte de Dios que nos dice te amo. Y ese no es el amor de Dios, porque la Biblia dice que Dios a su hijo que ama lo corrige y lo disciplina. La Biblia nos enseña que Dios a sus hijos que ama constantemente los está enseñando a crecer y a madurar. Y esa es la clase de amor. Yo lo decía hace unos años. Yo creo que vamos a volver a hacerlo muy pronto también. Hace unos años empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis y empezamos a hacer un estudio versículo por versículo del libro de Apocalipsis. Y yo me sorprendía cada que estudiábamos que estudiaba estos capítulos, porque hablábamos de los últimos tiempos, hablábamos de las palabras, de las profecías que venían y de cómo Dios nos prepara para eso. Pero una de las cosas que a mí me impactó fue que venía un tiempo de juicio de parte de Dios sobre las personas. Y entonces las personas no se arrepienten, y se arrepienten algunos y algunos no. Y en cada uno de esos momentos decía, pero Dios les daba la oportunidad de arrepentirse. Pasaba ese tiempo de juicio, o pasa ese tiempo de juicio, todavía no viene, pasa ese tiempo de juicio. Y venía otro tiempo de juicio, donde Dios nuevamente da la oportunidad para que la gente se arrepienta. ¿Y qué crees? Igual, algunos lo aceptan y algunos siguen sin aceptarlo. Y entonces viene otro tiempo de juicio de Dios, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Esto que estamos experimentando el día de hoy es un tiempo de juicio de parte de Dios, donde Dios está dando la oportunidad para que se arrepientan algunos. ¿Y qué crees? Va a pasar esto y vamos a la misma. Y algunos reconocieron a Dios como su Señor y lo aceptaron. ¿Y qué crees? Algunos no. Y eso nos habla de que van a seguir viniendo más cosas. Por eso yo lo he dicho en muchas ocasiones, esto es el principio de muchas cosas que van a venir, porque más adelante van a volver a venir cosas más difíciles. ¿Y qué crees? Algunos van a aceptar y algunos no. Y luego va a venir otra y algunos van a aceptar y algunos no. Y eso fue lo que yo aprendí de Apocalipsis. Yo el libro de Apocalipsis, yo lo veo como un libro de amor de Dios. Para mí el libro de Apocalipsis es eso. Cuando muchos tienen miedo de Apocalipsis, muchos dicen, no, ni leas ese libro porque se te van a aparecer los fantasmas. Para mí no. Yo terminé el libro de Apocalipsis diciendo, wow,
Dios es inmenso en su misericordia. Dios es inmenso en su misericordia. Nosotros no somos capaces de ver la misericordia de Dios porque tenemos la idea de que el amor de Dios son flores y chocolates. Son flores y chocolates. Y ese no es el amor de Dios. Entonces, dice Pablo, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos, y empieza primera de Pablo a hablar acerca de, segunda de Timoteo, a hablar acerca de estos hombres. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y tú sabes, y lo hemos hablado, que la apostasía tiene que ver con hacer a un lado tu fe. Y la apostasía no necesariamente tiene que ver con blasfemar el nombre de Dios. La apostasía no necesariamente tiene que ver con maldecir el nombre de Dios, sino la apostasía tiene que ver cuando tú dejas de creer en Él, cuando tú dejas de verlo a Él y entonces empiezas a creer en ideologías humanas. Cuando tú empiezas a hablar acerca de Dios, conoces, crees en Dios, pero de repente empiezas a creer en los ovnis y terminas creyendo en los ovnis. Ahí estás apostatando ya, eso ya es apóstata. ¿Sabías? Porque ahí estás negando tu fe, porque tu fe, lo que en algún momento creíste de Él, ya lo dejaste, lo hiciste a un lado. En ese momento te convertiste en apóstata. Y de eso es de lo que la Biblia nos está hablando. Eso está hablando, y eso nos dice la Biblia, porque ¿sabes qué? Hoy en día vienen muchas, hay muchas ideologías religiosas que de repente uno ya no sabe si verdaderamente están apegadas o no están apegadas a la Biblia. Hay muchas ideologías hoy en día que te dicen que tú tienes que comprar la estaca de la cruz de Cristo, ponerla en la cabecera de tu cama y de esa forma vas a ser perdonado de tus pecados. ¿Y qué crees? Hay muchos que entraron a la iglesia creyendo verdaderamente en Dios, pero después vieron eso y fueron a comprar las estacas de la cruz de Cristo. Y ahora tienen las estacas de la cruz de Cristo en su cama. Ellos se han convertido en apóstatas porque han dejado verdaderamente la fe. Y de eso es de lo que nos está hablando la Biblia. La Biblia nos está hablando de que van a venir falsos maestros, de que van a venir engañadores. Yo siempre te lo he dicho ya en varias ocasiones y te he dado este ejemplo. Por eso es que ahorita que lo diga muchos me lo van a contestar de volada. Fíjense bien. ¿Cómo tú sabes cuando un billete es falso o es legítimo? Sin plumones, no me saquen los plumones ni las lámparas fluorescentes. ¿Cómo un experto se hace en billetes falsos y billetes legítimos? Esas se las he dicho muchas. Híjole, alguien en la red probablemente se la sabe. Yo sé que tú te la sabes. La forma en la que entrenan a los que van a detectar billetes falsos y billetes legítimos, ¿ustedes creen que es poniéndole billetes falsos en la mano? No. La forma para entrenarlos es, les dan puros billetes legítimos. Ellos tienen que aprenderse cómo son los billetes legítimos al revés y al derecho. Con el puro tacto tienen que saber si esto es legítimo. Para que en el momento en donde venga el primer falso, ellos inmediatamente digan esto no es correcto y lo puedan desechar. La Biblia nos enseña y nos dice que la verdad nos hará libres. La única forma para que nosotros podamos conocer cuál es la verdad, ¿qué crees que tenemos que hacer? Es estar en la verdad, vivir en la verdad, comer la verdad, estudiar la verdad. ¿Cuál es la verdad? No me fallen, hermanos. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida, y lo que tú y yo tenemos para conocer de Él, que es la verdad, su palabra es absoluta.
Entonces, la forma en la que tú y yo podemos identificar cuando alguien está dando una mala enseñanza, ¿cómo es? Discúlpenme la palabra que voy a usar. Atascándome de la palabra de Dios. Para que en el momento en que venga un falso maestro, un falso enseñador, alguien que me venga y me diga, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo en ese momento, ¿qué traes? Le pongo un derechazo, ¿qué te pasa? La Biblia no dice eso. Eso es una ideología humana que no tiene nada que ver con la Biblia. Pero la forma es que yo mismo no voy a poder identificarlo si no conozco la verdad. ¿Estamos o no estamos? Por eso tengo que conocer la palabra de Dios, por eso tengo que saber lo que dice la palabra de Dios, tengo que tocar la palabra de Dios, tengo que palpar la palabra de Dios, para que en el momento en que me venga un billete falso, yo pueda identificar a ese falso maestro, pueda identificar a ese burlador, pueda identificar a ese engañador, y no esté comprando las estacas de la cruz de Cristo. ¿Amén o no amén? Dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1 versículo 18, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Así que la situación es que tú y yo estamos viviendo en los últimos tiempos, pero aquí viene un punto interesante, a ver cómo Pablo está escribiendo eso en ese momento y hablando ya de los últimos tiempos, y ahora dicen que estamos en los últimos tiempos, entonces tenemos cerca de casi 2000 años viviendo en los últimos tiempos. Pues sí, ¿cuál es el problema? ¿Sí? No. Desde el momento en el que Cristo se va al cielo, desde ese momento empiezan los últimos tiempos. Y es donde nosotros tenemos que prepararnos. En ningún momento los últimos tiempos tienen vigencia, tienen caducidad. Estos últimos tiempos pueden durar todavía 3000 años más, si Dios así lo quiere. ¿Cuál es nuestra labor y qué es lo que la Biblia nos dice? Que independientemente de eso, tú debes de estar preparado, ¿sí o no? Tú debes de estar preparado. Ahora, efectivamente, la Biblia, por ejemplo, nos dice también en Mateo capítulo 24, fíjate lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 12 al 14. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Vendrá el fin. Entonces, a ver, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces quiere decir que en ese momento la iglesia fracasará, porque en lugar de que el amor de muchos se mantenga firme, ahora resulta que se enfría porque la maldad aumenta. O sea, en realidad nos está diciendo que la iglesia fracasó. No, no nos está diciendo eso. Pero sí te voy a decir algo, que el remanente de Dios que permanezca en esos momentos va a experimentar una intensa devoción por Cristo. Va a experimentar una devoción intensa por Cristo y va a vivir los avivamientos de Cristo. Porque efectivamente la maldad va a ser tanta, que los hijos de Dios van a doblar sus rodillas. Los hijos de Dios se van a humillar ante Él para que el Señor manifieste su presencia. Y dice el versículo 14, fíjate bien, y ahí están las claves del fin del mundo. Y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. ¿Y entonces qué? Y ahora sí, vendrá el fin. ¿Sí estamos? Ok. Quiero hablarte acerca de la severidad del mal que estamos enfrentando nosotros. Ya quedamos que entonces estamos en los tiempos del mal, y que los tiempos del mal, desde que Cristo ascendió al cielo, y ahora hasta este momento donde estamos nosotros, estamos en los tiempos del mal. Y efectivamente, yo te predicaba hace tiempo la primera generación de Caín. Caín es el primer
asesinato registrado en la historia. Y entonces tenemos a Caín como el primer pecado, el primer asesino en la historia. Y yo te decía, cuando te hablé de esto, ahí te va. Caín es el número 1. Séptima generación de Caín. Ya se me olvidó cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Ya se me olvidó cómo se llama la séptima generación de Caín. Esa séptima generación de Caín, casi lo tengo aquí. Esa séptima generación de Caín, dice la Biblia que fue 7 veces más perversa que Caín. Séptima generación de Set, Set descendiente de Adán, nuevamente el otro hijo de Adán y Eva. Set, séptima generación de Set. ¿Quién creen que es? Bueno, si se acuerdan quién es. Enoc. Séptima generación de Caín, 7 veces más perverso. Séptima generación de Set. Enoc, que no murió. Hay 2 personas en la historia registradas en la Biblia que no murieron. ¿Por qué no murieron? ¿Qué pasó con Enoc? Dice la Biblia que Dios se lo llevó. Enoc no murió. Enoc no está enterrado. A Enoc Dios se lo llevó. 7 generaciones. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si de Caín a que no me acuerdo cómo se llama, son 7 generaciones. ¿Cuántas generaciones creen que hayan pasado desde Caín hasta ahorita nosotros? ¿Cómo crees que se haya pervertido el mundo? Estamos peor. Estamos 1000 veces peor que en ese momento. Por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, esto está severo, esto está mal. Y si en los tiempos de Pablo estaba mal, ¿cómo crees que esté ahora? Ahora está terriblemente mal la situación. Y esa es la realidad, terriblemente mal está ahora la situación. Y le está diciendo, ahora le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cuáles son los últimos días? Ya lo estamos viviendo ahorita. Es más, te voy a decir algo, no fue el 2020 los últimos días. Los últimos días los estamos viviendo desde hace años y años y años y siglos atrás. Hoy simplemente se están cumpliendo las palabras de Dios una y otra vez. Ahora, aquí viene una revelación interesante que quiero compartir contigo. La palabra difíciles que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, van a venir tiempos difíciles. En realidad es que la Biblia lo traduce muy amablemente. Por eso yo te decía hace un momento que el sermón del día de hoy parece ser más trágico que nada, pero no. La intención de este sermón, hermano, es que seamos realistas y que no nos dejemos engañar. Una de las cosas que yo estoy convencido y siempre he creído y normalmente siempre predico es acerca de la realidad de las cosas. A mí no me gusta mucho adornar las cosas, las cosas son así y tienen que ser así. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día es la realidad de lo que estamos viviendo. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, las cosas son Lamec. Es Lamec. Lamec es la séptima generación, es la que estaba buscando. Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos difíciles. Ahora, abusados con esto, fíjense bien. La palabra difíciles que Pablo está usando con Timoteo en ese mismo versículo viene del griego jalepos. Esa palabra jalepos es la misma palabra que se utiliza en Mateo 8:28. ¿Qué sucede en Mateo 8:28? ¿Qué sucede en Mateo 8:28, el hermano de la proyección, si nos apoya? ¿Qué sucede en Mateo 8:28? Mateo 8:28 nos habla acerca de los endemoniados gadarenos.
La palabra tiempos difíciles que habla Pablo a Timoteo es la misma palabra que usa acerca de los endemoniados gadarenos que salían de los sepulcros. Dice aquí, feroces en gran manera. ¿Sí o no? Feroces en gran manera. En otra traducción, ¿saben cómo dice? Violentos en extremo. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos violentos en extremo. Amén o no amén, o ya que. Pues ya que, a veces sí, pues ya que va. Ahí sí ya no nos queda más, pues ya que. En otras palabras, no está diciendo que el mal solamente va a ser malvado, no solo va a ser feo, no solo va a ser dañino, también será violento, también será aterrador, porque vendrá persecución verbal y persecución física de manera violenta. Y eso lo vamos a seguir viendo ahorita. No debemos dejar que este tipo de cosas pues nos aterren y nos perturben, porque nosotros sabemos la verdad y conocemos la verdad y sabemos de qué se trata todo esto. Y yo te digo que te estoy diciendo todo esto, ¿por qué? Porque tenemos que estar preparados, porque tenemos que estar apercibidos. Y hay algo que yo siempre digo, tenemos que anticiparnos. Tienes que anticiparte, hermano. Esta es la parte más importante del sermón del día de hoy. Anticípate a las atrocidades. Anticípate a los tiempos violentos. ¿De qué forma te puedes anticipar? Lo voy a decir con algo que ya dije hace un momento. Y discúlpeme otra vez la palabra. Atáscate de la verdad. Amén. La única forma para poder anticiparte hacia los tiempos violentos es en la verdad. Versículos 2 y 5 de esta cita de Timoteo que estamos leyendo. Déjenme regreso a Timoteo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera, etcétera. En estos versículos, lo que yo quiero y lo que yo voy a hacer es enumerar esas 19 ejemplos de esas personas malvadas que abundarán en los últimos tiempos. En realidad no son todos, sabemos que hay más, pero quiero desglosarlos ahora con palabras más entendibles. Espero y puedas abrir tu corazón a esto, y si en algún momento hay un comportamiento en tu vida que está siendo similar a eso, yo quiero pedirte que hoy, en este momento, empieces a hacer conciencia de eso, para que al final puedas arrepentirte de eso. Al final puedas arrepentirte de eso, porque cuando hablamos de esto, en muchas ocasiones yo lo he dicho, muchas de estas cosas y mucho pecado se encuentran en las iglesias. Y de hecho en las iglesias es donde abunda en muchas ocasiones el pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso. Es por eso que tenemos que conocer la verdad, aferrarnos a la verdad para poder vivir una vida de verdad. Este versículo 2, cuando dice, porque habrá muchos hombres amadores de sí mismo, se está refiriendo ¿a quién? A los narcisistas. Conocemos el concepto de narcisismo, que tiene que ver con las personas que solamente se aman a sí mismos y que no les importa nada más. Después la Biblia dice, ávaros, que son ¿qué? Materialistas, jactanciosos. Son personas que aman llamar la atención sobre sus logros. Son personas que se comen un cacahuate y ¿qué crees que dicen? Qué bueno. Soberbios. Son aquellas personas con una perspectiva exagerada de sí misma. Blasfemos. Son personas que verbalmente son hirientes y que constantemente están hiriendo, hablando pues cosas para lastimar a los demás. Desobedientes a los padres, personas con espíritus rebeldes. Ingratos, son personas que asumen que tienen derecho a las cosas que obtienen. Son personas que para nada son agradecidos. Son personas que
Creen que tienen el derecho que todo el mundo se tire a sus pies a servirles. Irreverentes. Son personas indiferentes a las actitudes y a los actos que revelan quién es Jesús. Personas sin amor son personas incapaces de sentir empatía por lo que sucede alrededor. Implacables. También nos habla la Biblia acerca de implacables. Ya estoy en el versículo 3. Si están conmigo, no van conmigo. Sin disposición de perdonar. Implacables. Calumniadores, que se esfuerzan en distorsionar lo que otros dicen o hacen. Desenfrenados, son personas esclavos de sus propios apetitos. Son personas que viven bajo sus instintos y que día a día se levantan cada día solamente a alimentar sus instintos. Salvajes, no existe en ellos la ternura. Aborrecedores de lo bueno, incapaces de ver y de disfrutar la belleza moral o todo lo que existe en nuestro mundo que podemos ver, que aún a pesar de todo lo que te estoy diciendo, ahorita te digo el otro, ahorita me regreso. Traidores, que rompen promesas para sus propios beneficios. Impetuosos, estos son personas que anhelan ser admirados por tomar riesgos. Envanecidos, son personas ciegos solo están preocupados por ellos mismos. Solo están preocupados, son personas imposibles de que puedan ver lo bonito dentro de otras personas, solo pueden verse a ellos mismos, envanecidos. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, son personas que encuentran más satisfacción en los estímulos físicos que en la admiración divina. Son personas, fíjate, son personas que viven su vida en base a todos sus reconocimientos, en base a todos sus logros. A que si alguien les da un aplauso, son felices, y que si alguien no les da un aplauso, no son felices. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Esto habla de aquellas personas que usan la religión a método de ganancia personal, que usan la religión o que usan los buenos actos para ganar ellos, sin realmente hablar de Dios. Utilizan las buenas obras o las buenas cosas para colgarse cosas que no les corresponden. Y entonces, Pablo acaba de hacer esta lista de todas estas 19 cosas que le dice, evita esto. Ahora, es algo de lo que yo te decía. Si Pablo en estos versículos, hasta el versículo 5, termina diciéndole, a estos evita, en el versículo 5 termina diciendo, a estos evita. A mí me llama la atención por lo que te decía, porque si Pablo está diciendo a estos evita, no le dice a estos evitarás. ¿Qué les dice? ¿Y qué significa estos evita? Que ahí andan. Que desde el tiempo de Pablo, que cuando Pablo escribe esa carta a Timoteo, ya estaban. ¿Sí o no? Ya estaban ahí. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, a esas personas evita. Ya estaban presentes esas personas. En segunda de Timoteo, en el versículo, simplemente les está diciendo evítalos. Simplemente les está diciendo ni te acerques. Simplemente está diciendo dales la vuelta. Porque esas personas hacen continuamente el mal. Desde ese punto, Pablo ya está viendo mucho mal en sus días. Desde ese punto, Pablo ya se dio cuenta del mal que está dominando, acechando la situación en ese día. Lo estamos experimentando nosotros. Y ese mismo mensaje que Pablo le da a Timoteo, ese mismo mensaje Dios te lo dice hoy a ti. Y la palabra de Dios te dice, eso, evítalo. Eso, evítalo. Dios, en su misericordia y en su amor, hermanos, nos advierte
nos permite anticiparnos a través de este mensaje. Dios te está diciendo y te acaba de describir, yo te acabo de describir con otras palabras, cuáles son esas cosas que probablemente tú las pudiste identificar perfectamente bien. Bueno, la Biblia dice, a esos o esas cosas, evítalas. Y si en tu corazón hay algo de eso, arrepiéntete. Arrepiéntete. Después del versículo 6 a 7, habla acerca de cómo de manera sigilosa el mal se está metiendo entre nosotros. Y dice, versículos 6 al 7, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta situación malvada y todas estas cosas que están oprimiendo hoy en día nuestro mundo, se deslizan, dice la Biblia, hacia las mujercillas, y la Biblia lo transfiere como mujercillas. Pero ¿sabes a qué se está refiriendo la palabra de Dios? Se refiere a las mujeres débiles, sí se refiere a las mujeres débiles, pero se refiere a los hombres débiles también. Se refiere a los niños débiles, se refiere a todos aquellos que están distraídos. A eso se refiere. Hace cerca de no sé cuántos años, como unos 7, 8 años, yo estaba, no me acuerdo si era Sarita la que estaba conmigo, estábamos en la esquina, no sé si eras tú, Sarita, estaba en la esquina Sarita conmigo, no sé, mi hermana Conchita, no sé quién estaba, alguien más estaba, estábamos ahí en la esquina, bien cristianos nosotros, era un domingo, salimos a evangelizar en la mañana, ¿sí o no? Recuerda, Sarita estaba conmigo, no sé quién, ¿estaba hermana Conchita o era alguien más? ¿Sí era usted? Estábamos en esa esquina, estábamos evangelizando, terminamos, nos fuimos para allá, nos fuimos para acá, terminamos de compartir el mensaje, estábamos esperando a los otros hermanos que vinieran y estaba yo ahí con el celular, un celular que me acababan de entregar en el trabajo, me lo acababan de dar, yo estaba aquí viendo mi celular y esperando a los hermanos y de repente baja un tipo en una moto y me lo quita. Y salgo yo corriendo, no, pues me ganó y me robaron mi celular nuevo. ¿Por qué creen que me lo robaron? Porque estaba distraído. Porque eso es lo que hace Satanás. Te distrae. Te distrae. Te distrae con pequeñas cosas. Te distrae con situaciones. Te distrae con personas. Te distrae con relaciones. Te distrae con trabajo. Te distrae con un sinfín de cosas para que de repente llegue el de la moto, te quite lo que quiera y tú no puedes hacer nada. Eso es lo que hace Satanás. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y algo que tú y yo debemos de saber, y te digo todo esto, hermano, porque a mí cuando yo estoy estudiando esto, el sentimiento que yo tengo es coraje. Y a mí me da coraje. A mí me da coraje. Y yo quiero transmitirte ese coraje también a ti. Quiero que el día de hoy te levantes de este sermón y en lugar así de, híjole, está bien feo, mejor me tiro al abandono. En lugar de que tengas esa idea, te levantes con coraje, te llenes de la palabra de Dios y te prepares y te conviertas en un rescatador de aquellas personas distraídas. Porque efectivamente cuando la Biblia habla de las mujercillas, está hablando de mujeres, hombres, niños y todos aquellos que viven distraídos, que son débiles. ¿Sabes por qué? Porque estas personas que están débiles, que están distraídos, no son capaces de discernir la palabra de Dios. Y entonces esas personas son las personas que están comprando las estacas de la cruz de Cristo. Son las personas que vienen y les regalan un pomito del agua del Jordán, del agua del Jordán, donde Jesús se bautizó, y esa agua te va a hacer santo y te va a hacer salvo. Porque son esas personas que creen que viniendo a la iglesia, solo por estar aquí los domingos a las 10 de la mañana van a ser salvos. Cuando la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que conozcas a Él,
de que vivas por Él y de que seas por Él, de que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que tú eres. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Eso es lo que la Biblia pide de nosotros. Y entonces, en este punto, es ahí donde Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado, ¿sabes por qué? Porque es sigiloso. Porque sigilosamente te van a distraer. Porque te van a hacer confundir una cosa con otra y de repente te vas a dar cuenta y vas a decir, pues si somos los mismos todos. Todo es lo mismo. Y de repente ya no vas a saber si estás adorando a Baal, si estás adorando a Dios, si estás adorando al vecino. Ya de repente ya no vas a saber, ¿sabes por qué? Porque todos somos iguales, porque todos somos todo. Y no es cierto. La forma de identificar lo que verdaderamente es la verdad es llenándote de la verdad. Y la verdad está en su palabra. La verdad es conocerlo a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque es la forma en la que nosotros tenemos que identificar. La palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Cuando esas personas débiles, cuando esas personas distraídas conocen la verdad los va a hacer libres. Libres de esa debilidad de ignorancia, porque van a encontrar la verdad en la palabra de Dios. Libres de esa debilidad de la carga del pecado, porque van a encontrar el evangelio de salvación. Libres de ese poder, de esos deseos que tienen, porque van a encontrar la verdad del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dará la victoria. Porque eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora, voy ya más rápido. Versículo del 8 al 9, dice: y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Esto quiere decir que así como en versículos anteriores hay personas y hay cristianos distraídos, en estos versículos nos está diciendo que hay cristianos que no serán arrastrados. La Biblia nos habla de dos oponentes sigilosos, y aquí es donde donde probablemente me captes lo que te estoy diciendo, que se enfrentaron ante el poder de Dios. ¿Quiénes fueron? Dos personas, Janes y Jambres. ¿Quién fue Janes y Jambres? Janes y Jambres son esos dos magos que estuvieron delante de Moisés cuando Moisés fue ante Faraón y le dijo Moisés a Faraón: libera a mi pueblo. Y entonces Moisés avienta su vara y la vara se convierte en una serpiente. Y Faraón dice: tráeme a mis dos magos. Y van sus dos magos, toman sus varas y también se convierten en serpientes. Abusado con esto que digo, ahí está el engaño. Porque Moisés lo hizo bajo el poder de Dios. Estos no eran bajo el poder de Dios. Se mostró quién era más poderoso en ese momento. ¿De qué forma? ¿Qué dice la Biblia? La serpiente de Moisés se comió a las otras dos serpientes. Y en ese momento se mostró quién era más poderoso. Por eso es que Ministerio Celión, ¿qué somos? Creemos en el poderoso más poderoso. Vienen estos dos falsos que ante los ojos de los demás hicieron el mismo milagro. Dos falsos que ante los ojos de los demás levantaron al paralítico. Falsos que ante los ojos de los demás liberan al endemoniado. Pero que cuando están ante el verdadero poder de Dios, son desenmascarados. Hay un límite, al final hay un límite. Porque cuando estás ante el poder de Dios, el poder de Dios expone todo lo falso. No hay por ahí que la verdad siempre sale a la luz. El poder de Dios expone
lo falso. Vienen con apariencia de piedad, pero al final el poder de Dios hace que sean descubiertos. Versículo 10 al 13, para ir terminando, voy a terminar con esto. Dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Me puede volver a repetir el versículo 12? Claro, con gusto se lo repito. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Otra vez? Otra vez se lo repito, no hay problema, lo están pidiendo. Hermanos en línea, disculpen, aquí en vivo lo están pidiendo. Va otra vez. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como que no pinta muy bien la situación, ¿sí o no? Si somos realistas, no nos pinta muy bien la situación. Y no sé si a algunos ya les dieron ganas de correr en este momento, porque el versículo 12 es amenazador. El versículo 12 me dice que si tú verdaderamente quieres seguir a Dios, vas a sufrir persecución. Vas a sufrir persecución. Y entonces Pablo le dice a Timoteo en estos versículos que le está diciendo, Timoteo, mira, la verdad es que así como yo padecí, la Biblia dice que cuando Pablo estuvo perseguido, prácticamente Pablo estuvo de muerte. En Listra, Hechos 14:19 dice que Pablo fue apedreado tan severamente que pensaron que había muerto. Pensaron que ya había muerto Pablo ahí. La persecución que sufrió Pablo en ese momento. O sea, aquí es donde intento ser realista. Aquí es donde intento que tu fe se mantenga firme y que tu fe se levante y diga, está bien. Este es el momento, hermano, crítico de mi sermón. Porque aquí es donde eres confrontado en lo que verdaderamente crees. Porque te voy a decir algo. Te acabo de decir que Pablo en Listra fue apedreado casi hasta la muerte. ¿Por qué Dios no lo protegió? ¿No diría cualquier otra persona? ¿Por qué Dios no lo cuidó? ¿Por qué Dios no evitó que le pasara eso? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que Pablo tuviera que llegar al punto de casi morir? ¿Por qué Dios es tan malo que permite esas cosas? ¿Por qué? Porque hay algo que tal vez tú y yo no hemos entendido, que Pablo lo entendió perfectamente, que Pablo lo declaró, y que hasta que tú y yo lleguemos a ese punto, es el punto donde verdaderamente vamos a poder decir, he conocido la verdad. Por eso Pablo declaró y dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque en ese momento Pablo reconoció quién era Dios. Porque en ese momento Pablo se dio cuenta que su vida y todo lo que estaba viviendo aquí es basura a comparación de lo que le espera en la presencia de Dios. Por eso Pablo declara, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y hasta que tú, mi hermano, no entiendas esa parte, no vas a poder disfrutar de la bendición de vivir en Dios. Independientemente de que el mundo nos esté ahogando, independientemente de que el mundo te esté atormentando, independientemente de que estés sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo, mientras no entiendas que lo que tú estás viviendo aquí no es nada comparable a lo que vas a tener allá y apuntes todo hacia allá, nunca vas a poder encontrar la plenitud en un mundo de dolor, porque ahí es donde Dios nos quiere llevar, a que encuentres la plenitud en un mundo de sufrimiento, en un mundo de dolor. Por eso es que Pablo le dice lo que yo te decía, si existe lo bueno. Cuando Pablo nos dice, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, en esto pensad. En un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de perversión, en un mundo de violencia extrema,
sí existe lo puro, sí existe lo amable, sí existe lo digno, sí existe lo honorable. Pero ¿sabes por qué existe? Porque está en Dios. Porque Él es la fuente de todo eso. Nosotros como humanos está comprobado que somos lo peor, que estamos perdidos, que lo que necesitamos es a Dios en nuestras vidas. Esa es la realidad que estamos viviendo. No olvides que Pablo declaró después de casi estar muerto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él encontró y él se dio cuenta que para él lo más importante era estar en la presencia de Dios. Porque el rescate que Dios tenía para Pablo, ¿qué crees? No era salvarlo de las piedras. Eso quiere decir, y eso me enseña a mí, que probablemente tú, hermano, seas apedreado en algún momento. Y no pedradas espirituales. Esas sí van a ser de veras. ¿Y qué crees? ¿Sabes cómo Dios puede rescatarte en ese momento? O tal vez cómo Dios te rescate en ese momento. ¿Quieres que te lo diga? Y te lo voy a decir tal y como debe de ser. Dios te va a rescatar en ese momento probablemente con la muerte. Porque por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo el mejor premio que pudo haber tenido, ¿qué crees que era? ¿Que lo salvaran de las piedras o estar en la presencia de Dios? ¿Qué mejor forma de llegar a la presencia de Dios que así? O sea que el día de hoy debes de levantarte con coraje, anticipándote a todo lo malo que pueda venir, para que puedas entender qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios. Y que en el momento en el que tú estés en la lucha y en la prueba te mantengas firme, convencido de que Dios te librará. Y te va a librar de una o de otra forma. Pero que Dios te libra, te libra. ¿Cuántos creen en eso? Como que no les gustó eso. Pero es la verdad. Es la verdad. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo para que el pecado abundase la ley? Para que el pecado fuera expuesto. Porque humanamente nosotros estamos llenos de pecado. Y la ley ha sido introducida para que el pecado de cada uno de nosotros fuera expuesto. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. No te olvides de esto, que esta es la parte donde termino mi sermón. Efectivamente estamos en los últimos tiempos, en los tiempos violentos, en los tiempos peligrosos, en los tiempos donde el mal abunda y cada vez va a ser peor. Pero no puedes olvidarte que la promesa de Dios es que siempre que el mal es mayor, la gracia de Dios es aún más grande que lo que el mal puede hacer. Y si tú estás cubierto de la gracia de Dios, pase lo que pase y venga lo que venga en tu vida, tú vas a ser feliz y vas a vivir en plenitud como Pablo vivió. Porque vas a poder entender y vas a comprender quién es Dios. Fíjate lo que dice este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. La ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. ¿Te das cuenta? Sí, estamos en un mundo terrible, pero mi Dios es más bondadoso todavía. Fíjate cómo dice en la versión lenguaje actual. Y termino con esta versión. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Yo podría decir que no estamos en tiempos finales. No estamos en tiempos de destrucción. Estamos en los tiempos del amor de Dios.
porque es en este momento donde el amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Y cualquiera que conozca la verdad va a poder discernir y va a poder entender cuál es el amor de Dios. Por eso la Biblia nos habla acerca de la anchura, de la longitud y de la profundidad del amor de Dios. Cualquiera que conozca la verdad va a poder entender ese amor de Dios y se va a dejar amar por Dios. Seamos realistas, pero no dejes de ver que Dios está ahí. Conoce a Dios, empápate de la verdad, llénate de la verdad, vive en la verdad, para que independientemente de cuál sea la situación que tú estés viviendo, te levantes cada día creyendo que Dios contigo está. Ponte de pie. Hace un momento yo te hacía una invitación. Hace un momento yo te decía, cuando te di la lista de esas 19 cosas, hace un momento yo te dije, si hay alguna de esas actitudes que está rondando tu vida, si hay una de esas actitudes que está, que tú sabes que hay en tu corazón, que hay en tu vida, yo te dije, tenla ahí porque es necesario arrepentirnos de eso. Y es momento de eso. Es momento de que si en tu vida en este momento encuentras soberbia, en este momento encuentras narcisismo, encuentras cualquier cosa de las que haya leído yo en ese momento, cruel, aborrecedor de lo bueno, traidores, infatuos, cualquier cosa de las que haya dicho que hayas guardado, yo quiero invitarte en este momento a que le digas a Dios que te ayude, a que renuncies a eso, pidas perdón a Dios por eso, te arrepientas de esa actitud, te arrepientas de esa forma de vivir, te arrepientas de haber permitido que Satanás obre en tu vida a través de esas cosas. Yo quiero pedirte en este momento a que lo hagas y que te arrepientas de esa situación y que permitas que Dios restaure tu vida. Que permitas que Dios restaure tu vida. Ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, engañadores. Cualquier cosa con la que seas confrontado en este momento, yo quiero pedirte que te arrepientas y le pidas perdón a Dios y que de hoy en adelante tu vida busque ser una vida de piedad, tu vida busque ser una vida de santidad delante de Dios. Padre, en este momento estamos delante de ti, mi Dios, humillándonos, Señor Jesús, reconociendo nuestra condición, reconociendo en dónde nos encontramos, Padre, reconociendo la carnalidad y la humanidad con la que vivimos. En este momento, Padre Celestial, hoy reconozco, Señor Jesús, esas faltas en mi corazón. Reconozco, Señor Jesús, esa falta, ese pecado que he permitido, ese engaño de Satanás que he permitido durante mucho tiempo. En donde he permitido, Padre Celestial, que sentimientos, mis acciones, obren en mi vida. Así que me arrepiento, Señor Jesús, de esa avaricia, de esa jactancia, de ser soberbio, de ser blasfemo, de ser desobediente con mis padres, de ser ingrato, de ser irreverente, de ser una persona sin amor, de no poder perdonar, de ser calumniador, de ser desenfrenado, de ser salvaje, de aborrecer lo bueno, de ser traidor, de ser impetuoso, de vivir envanecido, de vivir buscando los placeres o de vivir teniendo una apariencia de piedad. Hoy te pido perdón, Señor Jesús, por cada una de esas cosas. Te pedimos perdón, Señor Jesús, como iglesia, por cada una de esas cosas que hemos permitido. Te pedimos perdón, Padre, porque nos hemos alimentado día a día de cada una de esos pecados. Y en lugar de evitarlos, en lugar de correr, Padre, nos acercamos y somos atraídos. Hoy en este momento, Señor Jesús, yo quiero pedirte perdón por tu pueblo. Pedirte perdón por la iglesia, mi Dios, para que tú realmente, Señor Jesús, sanes nuestra tierra, para que tú, Señor Jesús, sanes nuestro corazón, para que tú, Padre Celestial, vengas con nosotros y restaures, mi Dios.
Tu palabra dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y hoy aquí estamos, Padre, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Hoy aquí estamos, Señor Jesús, humillándonos, Padre, reconociendo que hemos pecado, pidiendo de tu misericordia, pidiendo de tu restauración, pidiendo, Señor Jesús, de tu sanidad. Hoy aquí estamos, mi Dios, como iglesia, pidiéndote de tu restauración, Padre. Hoy nos humillamos, Señor Jesús, delante de ti. Te pedimos la fuerza para soportar. Te pedimos la sabiduría, mi Dios, el discernimiento para enfrentar cada día, Señor Jesús, esos ataques de Satanás, para enfrentar cada día, mi Dios, esos dardos de Satanás y levantarnos como una iglesia en orden, como una iglesia victoriosa que camina día a día, Señor Jesús, en señal de victoria, porque esa victoria tú ya no las has entregado. Hoy nos humillamos a ti, mi Dios, y te damos la gloria y la honra, porque tu verdad, Señor Jesús, ha sido revelada a nuestras vidas, porque tu verdad nos ha confrontado, porque tu verdad nos da fortaleza y porque tu verdad hoy nos hace libres. Estamos delante de ti, mi Dios, y te agradecemos porque tú eres bueno, eres hermoso, y porque el día de hoy nos das la oportunidad de venir ante tu presencia y humillarnos. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Padre. Amén, Señor Jesús. Y gracias, poderoso Dios. Mis hermanos, pues, que Dios los bendiga. Recibamos a nuestro apóstol. No dejen de sonreír. Bendiciones. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, en Jesús nos es dada la gracia, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.